El tema que vamos a ver hoy es la aplicación de la proporción. Y vamos a iniciar con este ejemplo. Dice, la bandera de las Naciones Unidas tiene la forma de un rectángulo. Las razones de la longitud del largo al ancho de ese rectángulo, como esta figura que tenemos aquí, es de 2 a 3. Si el ancho de la bandera de las Naciones Unidas, que tenemos aquí, es de 36, el ancho, ¿cuánto mide el largo? Aquí tenemos que dice que el arco y el ancho tienen una proporción de 2 a 3. 2 es a 3. Entonces tenemos que la proporción de la bandera es esta. Y que el ancho mide 36. Entonces tenemos en la figura, voy a mostrar una tabla para identificar las proporciones. Tenemos en la figura A y la figura B. Entonces tenemos aquí, para entender un poco mejor. Y tenemos el ancho y largo. La primera proporción que me dan es esta. 2 es a 3. Entonces tenemos que de largo tiene una longitud de largo al ancho. Entonces la proporción que tenemos es que el ancho es 2, si nos fijamos aquí es 2, y el largo es 3 de la figura A, de la figura A. Y de la figura B, el ancho es 36 y el largo es X, porque no sabemos cuál es el valor todavía que vamos a encontrar. Entonces, si hacemos las proporciones, ya nos dan una 2 es a 3. Esta 2, esta 3, igual 36 esa de aquí. Entonces, hicimos esta proporción que está aquí. Hicimos esta 36 que está aquí. Ahora vamos a resolver. Lo que hacíamos era multiplicar los extremos. En este caso, 2 por x. 2 por x igual la multiplicación de los medios, que sería 3 por 36. Entonces 2 por x es 2x. Y 3 por 36 es 108. Despejamos para x. 108. Este 2 pasaría a dividir a 108 aquí. Y 108 entre 2 es 54. Entonces la respuesta sería ¿cuánto mide el largo? El largo mide 54 centímetros. Acá en centímetros ando aquí. Entonces la respuesta. Vamos a ver otro ejemplo. Tenemos la razón 12 a 5. Es la razón entre gramos de harina y azúcar. Entre gramos de harina y azúcar. Quiere decir que este 5 representa la harina y este 2 representa el azúcar. Para preparar un pastel, y se tienen 150 gramos de harina, ¿cuántos gramos de azúcar se necesita? Esta es la razón para aplicar la harina y el azúcar. Entonces, vamos a hacer el cuadro. Como tenemos harina y azúcar, lo vamos a llamar aquí ingrediente. Ingredientes. Y aquí tenemos razón entre gramos, que la razón entre gramos es esta, que nos dan. Me queda aquí. Razón entre gramos. Y los gramos que nos dan aquí, que son 150 gramos. Entonces vamos a hacer la tabla para identificar los datos que nos dan.
Vamos a ver una pequeña tabla. Dice, nos dan harina, harina y azúcar. Azúcar. Entonces la razón entre gramos es esta razón que nos dan aquí. 5 y 2, 5 es a 2. 5 es a 2. La razón entre gramos es la que nos dan aquí. Que dice 5 a 2 es la razón entre gramos. Ya nos dicen aquí, entre gramos. Entonces lo ubicamos aquí. Que el 5 representa la harina y el 2 representa el azúcar. Y los gramos que nos dan aquí, dice 150 gramos, entonces dice que tiene 150 gramos de harina. Entonces, ¿dónde está harina? Vamos a poner 150. Y azúcar, ¿cuántos gramos de azúcar se necesitan? Ya nos dice la pregunta, ¿qué gramos de azúcar se necesitan? Entonces, azúcar no sabemos cuánto es, entonces vamos a poner X, porque nos están preguntando cuánto de azúcar. Entonces, si hacemos la proporción nos quedaría 5 es a 2, es la que nos dan aquí, ya la tenemos. Y esto va a ser igual a la proporción que vamos a hacer aquí. 150 es a X. Y para encontrar el valor de X lo que vamos a hacer es resolver. Vamos a multiplicar los extremos que serían estos. 5 por X. Y vamos a multiplicar los medios que son estos. 2 por 150. Entonces 5 por X es 5X. Y 2 por 150 es 300. Despejamos para X. Entonces sería 300. Y este 5 pasa a dividir a 300. Entonces tenemos 150. 300 entre 5 es 60. Y nos queda la respuesta. ¿Cuántos gramos de azúcar se necesitan? Son 60 gramos de azúcar. Aquí encontramos la respuesta. Y se fijan, hacemos esta pequeña tabla para identificar los datos y hacer la proporción. Tenemos otro ejemplo aquí. La razón entre la velocidad del tren y del avión es 2 es a 5. Tren va a ser este 2 y avión va a ser este 15. Porque dice entre tren y avión. Las velocidades. Si la velocidad del avión es de 600 kilómetros, ¿cuál es la velocidad del tren? Entonces tenemos aquí tren y avión. Lo vamos a llamar transporte. 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 Y tenemos la razón entre la velocidad. Esto, razón entre velocidad. Razón entre velocidades. Razón entre velocidades y la velocidad que nos dan. Velocidad. Entonces con esto vamos a hacer una pequeña tabla. Hacemos la tabla. Y los transportes que nos dan es tren y avión. Razón entre velocidades, ya nos dice, la razón entre las velocidades del tren y del avión es 12 a 5. 2 para el tren, la primera, y 15 para el avión, que es este. Entonces dice velocidad. ¿Qué velocidad nos dan? Si la velocidad del avión es 600 kilómetros, velocidad del avión, entonces donde dice aquí avión, vamos a ubicar los 600 kilómetros por hora.
Y nos están preguntando cuál es la velocidad del tren. Velocidad del tren es la que no sabemos, entonces va a ser X. Con esto vamos a hacer la proporción. Primero estos dos números que ya los tenemos aquí. Sería aquí la primera razón. Y esto va a ser igual a la otra razón que vamos a armar aquí. X con 600. Entonces, vamos a encontrar el valor de X. Lo que hacemos aquí es multiplicar los extremos. 2 por 600. Y esto va a ser igual a la multiplicación de los medios, que va a ser 15 por X. 15 por X. 2 por 600 es 1200. Y 15 por X es 15X. Lo que vamos a hacer aquí es cambiar de lado. 15X lo pasamos aquí a la izquierda. Y 1000 y 1200 aquí a la derecha. Hacemos esto solo para despejar la X y que nos quede al lado izquierdo. Entonces despejamos la X. 1200. Entre esta 15 lo pasamos a dividir aquí a 1200. Entonces nos queda 1200 entre 15 es 80. Entonces la pregunta es, ¿cuál es la velocidad del tren? La velocidad del tren sería 80 kilómetros por hora. Entonces esa sería la respuesta. Esta tarea a ustedes les va a quedar este ejercicio, solo es uno. Este ejercicio lo van a hacer igual que estos tres que les acabo de explicar. El mismo procedimiento van a aplicar para hacer este ejercicio.